Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a explicarles qué es la política de juego limpio y seguro de Supercell. Así que sin más para agregar, comencemos. La política de juego limpio y seguro ha sido creado con el fin de garantizar un entorno seguro y justo para todos los jugadores de todo el mundo, ya que la empresa de Supercell no tolera trampas ni comportamientos abusivos. Eso quiere decir que si tú juegas algún juego de la empresa de Supercell, debes respetar las reglas en todo momento. Vamos a hablar un poco acerca de esta política, qué significa esta política y qué hace parte de esta política, o sea, que cuáles son las reglas que debes respetar para que tu granja no sea vetada en el juego. La política consta de una serie de reglas que debemos seguir todos los jugadores y las cuentas que incumplen esta política se enfrentan a diferentes sanciones dependiendo la falta. Puede ser que te revoquen la moneda o las gemas del juego, la suspensión temporal del juego o el cierre permanente de la cuenta del juego. Eso depende de la falta que hayas cometido. Antes de comenzar a ver las reglas, quiero comentarles que esta iniciativa es la misma para todos los juegos de Supercell y que una vez Supercell ha tomado acciones disciplinarias es porque han seguido una investigación cuidadosa y no se han regido por chismes de pasillo que le dicen. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, le escribes a Supercell y le dices, ay, mira, es que parece ser que esta cuenta está jugando doble o esta cuenta hace trampa, ellos lo que hacen es que no inmediatamente la vetan o la banean, que es lo mismo, sino que se dedican a vigilar esa cuenta y a revisarle sus juegos anteriores, a ver en qué dirección IP ha entrado, desde qué países ha entrado, hace cuánto creó la cuenta, cuántos niveles ha subido, cuánto es su granero o su silo, y de acuerdo a sus hallazgos ellos determinan si incurre en alguna falta y cuál va a ser la sanción a esa granja. Y lo otro es que una vez ellos tomen ya la decisión de suspender o no la cuenta del juego, esta decisión ya no es posible revocarla. Si ellos tienen pruebas de que tú has faltado a esta política, ellos simplemente no te van a contestar. Tú puedes escribirles con la cuenta del juego y te pueden decir, tú le puedes decir, yo no estoy de acuerdo porque me han cerrado la granja, me la banearon por esto y lo otro, y ellos simplemente te van a decir que has alterado las políticas del juego, que has jugado sucio, que has incumplido la política y que por esa razón no vas a poder jugar por 8 días, por 15 días o permanentemente, dependiendo de la decisión que ellos hayan tomado contigo. Bien, ¿qué reglas debes seguir para no ser sancionado por Supercell? La primera, jugar con respeto. Al participar de cualquier comunicación en tu juego, debes respetar a los demás. No se va a tolerar de ninguna manera el comportamiento ofensivo y esto incluye el nombre, la descripción de tu vecindario y el nombre de tu granja. ¿Qué significa ofensivo? Como expresiones de odio, de racismo, otro tipo de lenguaje discriminatorio, bromas obscenas o sexualmente explícitas, amenazas o acoso, maldecir en exceso e intimidación. Si algún jugador tiene un comportamiento inapropiado contigo o que tú sepas que lo ha tenido con otros jugadores, comunícalo usando el botón de denuncia del chat que hay en todos los vecindarios. Así inmediatamente Supercell va a saber que hay algo en esa conversación que no está bien. Ellos usarán moderadores que ingresarán al chat de tu vecindario y verificarán la conversación. Una vez esto haya pasado, ellos
tomarán las sanciones respectivas si así lo consideran. Pero ten cuidado, porque muchas veces otros jugadores ingresan en los vecindarios cualquiera y comienzan a denunciar a todos los jugadores. Esto también acarrea sanciones. Denunciar jugadores por denunciar también puede acarrearte una sanción. No hagas trampa. Uso de software de terceros. Son aplicaciones no aprobadas que manipulan la funcionalidad del juego y otorga una ventaja desleal y además supone riesgo para la privacidad de tus cuentas y de otros. Estos son considerados como hacks, mods, programas que alteren de manera desleal la función del juego, bots, scripts o servicios de automatización de juegos o cualquier otro programa que su finalidad sea modificar las funciones del juego para darte cierto tipo de ventaja. En caso de incumplimiento, podrías tener bloqueo permanente de las cuentas involucradas que estén utilizando ese tipo de software. La compra o venta no autorizada de gemas. Algunos individuos o sitios web ofrecen gemas o diamantes con descuento. No te dejes engañar, esto es una estafa. Para estos servicios van a solicitar los datos privados para acceder a tu cuenta y podrías perder tu cuenta porque el comprador podría quedarse con esa cuenta y tratar de venderla a otros jugadores. Si das la información de tu cuenta, además pones en alto riesgo tanto tu partida como tu seguridad financiera, dándole todos los datos al vendedor. Como consecuencias, en caso de incumplimiento, existe el retiro de las gemas o monedas que has comprado y bloqueo permanente de la cuenta involucrada. Que estés al pendiente y no te dejes engañar, el único sitio oficial y seguro para la compra de tus diamantes y monedas y cualquier otras ofertas del juego es el juego mismo. Debes ingresar a tu granja y allí mismo comprar todas las ofertas, tanto de diamantes como de monedas o de decoraciones que tú quieras. No te dejes engañar entrando a estos otros sitios web que te ofrecen descuento de monedas, porque tu cuenta podría ser sancionada y perder tu dinero y las gemas o las monedas que has comprado. Comprar, vender o compartir cuentas del juego. Vender, comprar, compartir o regalar cuentas del juego a otros jugadores va en contra de las condiciones de servicio de Supercell. Existen personas que se dedican a vender cuentas que anuncian como avanzadas, atraen a los jugadores que están ansiosos por avanzar rápido y estos suponen muchísimos riesgos. Entre estos riesgos existe es posible que el vendedor se quede con tu dinero y no te dé acceso a tu cuenta, o que te dé acceso a la cuenta, pero que después pida la granja y se quede nuevamente con su granja y tú pierdas el dinero. Tampoco tienes manera de asegurarte que el vendedor no seguirá usando la cuenta y es posible que esta misma cuenta se venda a varias personas. Tampoco puedes saber cuál es el estado de la cuenta y es posible que esta cuenta estén a punto de bloquearla. No es posible ofrecer asistencia técnica de Supercell para cuentas que hayan perdido su carácter confidencial. Si gastas tu dinero en una cuenta de este tipo, podrá ser bloqueada permanentemente por incumplir todas las condiciones de servicio. Supercell se reserva el derecho de vetar permanentemente cualquier cuenta que se transfiera entre jugadores. Otras de las faltas inaceptables para Supercell son las siguientes. Suplantación de identidad de un personal que trabaje en Supercell. Suplantación de cuentas de otros jugadores. Abuso en los reembolsos. Esto significa que, por ejemplo, hay mucha gente que se gastó sin querer diamantes, por ejemplo, y pide que se los reembolsen. Es que cometí un error y compré tal decoración y no la quería comprar. Por favor, devuélvame los diamantes o le regreso la decoración. Y a veces Supercell comprende que es error de dedo y que te regresan como tus diamantes y todo, pero eso lo hacen una única vez. Hay gente que se aprovecha
de este tipo de errores y comienza a pedir muchos reembolsos. Tu cuenta podría ser también sancionada por esta razón. La manipulación de las partidas, por ejemplo, con el modo avión, a veces hay algunos errores en las actualizaciones, entonces el aprovecharte de esos errores del juego también puede acarrearte sanciones, incitación a otros a romper las reglas, solicitud o proporción de información de contacto personal en el chat del juego, uso indebido del chat para publicidad, spam o estafas. Y básicamente eso incluye casi todo en el juego de todas estas faltas. Recuerda que las sanciones que determine Supercell dependerán del tipo de falta que tú tengas en el juego. Pues la idea es que no incurras en ninguna falta para que tu cuenta no se vea afectada. Y hasta aquí toda la información de esta política de juego seguro para Supercell. Cuéntame en la caja de comentarios qué te pareció esta información, si sabías acerca de esta política de juego limpio y seguro de Supercell. Si desconocías algunos datos, qué otras cosas te pueden bloquear la granja o tus experiencias frente al juego. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta y compartirlo con todos tus amigos granjeros para que ellos también estén pendientes de todas estas reglas que tiene el juego en Hay Day. Te deseo lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.